Viajo por el mundo, explorando secretos y maravillas. Una aventura de descubrimientos para la humanidad. Este tesoro debe ser descifrado. Hoy, Grecia. Cuna de una cultura asombrosa que ayudó a cambiar la forma de pensar del mundo con su medicina pionera, ideologías políticas e innovaciones globales. Solemos elogiar a Grecia como la cuna de la civilización, pero es eso y mucho más. Quiero llevaros al corazón de este extraordinario lugar. Con un acceso especial y único a tesoros y descubrimientos. ¡Oh, Dios mío! Revelando secretos y sorpresas. Dios, si estas paredes pudieran hablar. Que captan el espíritu excepcional e imperecedero. Es brillante. Brillante. De esta antigua tierra. ¡Qué genios, qué genialidad! Y era así hace 2500 años. Cada uno revela algo vital sobre el mundo y sobre nosotros. Os llevaré a visitar los tesoros que he elegido cuidadosamente. Atenas, joya de la corona de la antigua civilización griega. En Atenas estéis donde estéis, es casi imposible no ver esto, la Acrópolis. Durante más de 3500 años, ha sido testigo de la increíble civilización griega. Una civilización que todavía tiene un impacto en nuestras vidas. En la roca de la Acrópolis había un teatro, una sala de conciertos y, por supuesto, el gran templo de la diosa Atenea, el Partenón. El Partenón ha llegado a encarnar lo que algunos describen como la Edad de Oro de Atenas en el siglo V a.C., pero en realidad el espíritu griego de innovación y ambición y la creatividad, energía y audacia con la que se construyeron los tesoros de la Acrópolis se manifestaron en distintas épocas y en distintos lugares de Grecia. Para llegar al corazón de esta historia que supuso un punto de inflexión, voy a explorar los misteriosos e inspiradores tesoros de Grecia que revelan nuestra profunda deuda con el pasado. Primero me dirijo a uno de los lugares antiguos más emblemáticos del planeta. Hogar del espíritu competitivo que hizo a los griegos especiales y que dio forma a nuestro mundo. Olimpia, el lugar donde nacieron los Juegos Olímpicos. Me encanta venir a Olimpia porque no solo es emocionante estar en este famoso lugar, cuna de los Juegos, sino que además tiene mucho más que enseñar. Durante más de 3000 años, Olimpia ha sido un lugar sagrado. El santuario principal de Zeus, el más poderoso de los dioses griegos, gobernante del monte Olimpo, dios del éxito y del cielo. En la antigüedad, los visitantes entrarían en este espacio sagrado con una sensación dividida entre el asombro y la intimidación, sabiendo que con cada paso se acercaban más al hogar de ese Dios todopoderoso. Y si os soy sincera, aún noto esa espiritualidad. Las excavaciones más recientes revelan cómo cada detalle fue elegido para mejorar esta sublime experiencia. Gracias a que acababan de excavarlo, aún se pueden ver detalles fantásticos en la piedra, como que es una piedra realmente gruesa compuesta de conchas marinas con millones de años de antigüedad. Sabemos que esta piedra fue elegida porque celebraba el poder puro de la tierra. ¿No es preciosa? Este es el Altis, el santuario de los dioses, el centro del poder divino y una celebración del poder de las creaciones de la humanidad.
Y en su corazón se encontraba el magnífico templo de Zeus. Dentro del templo había una enorme estatua del dios decorada en oro y marfil de más de 12 metros de altura, tan espectacular que fue considerada una de las 7 maravillas del mundo. De esta declaración de poder puro solo han quedado restos fantasmales. El templo fue destruido por un terremoto, la estatua por el fuego. Pero las minuciosas investigaciones y las modernas tecnologías están resucitando al Zeus olímpico de sus cenizas. ¡Ay, es fantástico! ¡Increíble! Había decoraciones muy famosas en el frontón, sobre la entrada. Eran de primer nivel y estaban pintadas de colores brillantes. Luego, ahí está, la mundialmente famosa estatua de Zeus. Mirad. Cubierta de oro y marfil. Es brillante. La gente que venía decía que estaba tan bien hecha y era tan inspirador que sentían como si estuvieran en la presencia del propio Zeus. Un momento ideal para estar en el templo observándolo. Cada 4 años, durante más de 1000, aquí se celebraba un festival bastante intenso que glorificaba los logros en honor a Zeus y que incluía un clímax sangriento, el sacrificio ritual de 100 toros. Los degollaban y luego los incineraban como ofrenda a los dioses. Los restos de la ofrenda y los de las cenizas de la llama sagrada y olímpica, que siempre ardía aquí, se apilaban en esta especie de altar monumental de muerte y sacrificio. Por eso, era un lugar de interés, tan emocionante como el propio hecho de venir aquí. Era un lugar y una experiencia trascendental. No la olvidabas en la vida. Aquí los hombres podían convertirse en superhéroes y compañeros de los dioses si se alzaban con la victoria en la mayor competición deportiva del mundo antiguo, los Juegos Olímpicos. Solo podían participar los ciudadanos griegos libres. Los heraldos viajaban por todo el mundo griego, desde Sicilia hasta Georgia, la antigua Cólquida, para invitar a los aspirantes a atletas a competir. Esta era la mayor reunión de griegos del mundo antiguo, y la emoción debía ser extraordinaria. Cerca de 100.000 espectadores acudían a Olimpia. Los Juegos no eran solo deporte. Esta competición era en sí una experiencia religiosa. La atmósfera debía ser electrizante. Este es el estadio donde se celebraban las carreras. Los participantes se alineaban aquí, en la línea de salida, desnudos, para demostrarle a Zeus lo duro que entrenaban para su festival. En realidad, la antigua palabra griega para desnudo es gimnos, de donde viene nuestra palabra gimnasia. Y el estadio toma su nombre del estadion, que era la medida de distancia de un extremo a otro del recinto. El vencedor del estadio era coronado con hojas de olivo silvestre de un árbol que, según se dice, fue plantado por Hércules en el exterior del templo de Zeus. La victoria era un honor tal que el año llevaba el nombre del ganador para siempre. Y no solo se trataba de correr, con el tiempo se añadieron otras competiciones: lucha, disco, jabalina, pentatlón y algo que llamaron pancracio, una combinación de lucha y boxeo. A lo largo de los Juegos la rivalidad era más que intensa. Lo sabemos por estas increíbles tablillas a modo de pequeñas tiras de plomo que se han encontrado en estadios de toda Grecia. Por ejemplo, un competidor le dice a otro: quiero que te quedes sordo, mudo y ciego. Que quedes descerebrado, sin corazón, sin cabeza, sin esperanza. Eso nos da una idea real de cómo eran de pasionales aquí. Y toda la rivalidad estaba enfocada, como no, a la victoria. Para los griegos ganar lo era todo.
Eso de perder con honor no existía, y la competitividad estaba presente en todos los aspectos de la vida griega. Los políticos competían, pero también los poetas, los dramaturgos e incluso los alfareros. Los Juegos Olímpicos daban la oportunidad de pasar días y días en una sublime y feroz competición. Los juegos y la lucha estaban ahí para honrar a los mejores y hacer que la gente aspirara a lo máximo. El éxito fue un objetivo consagrado en la cultura griega a través de los juegos durante más de 1000 años. Un legado que, según algunos, es el espíritu que hemos heredado. Los juegos modernos resurgieron en Grecia en 1896, tras haber sido clausurados por los emperadores cristianos 1600 años antes. Encender la antorcha olímpica es todo un rito aquí en Olimpia, y esta recorre todo el mundo. Olimpia es uno de nuestros tesoros porque desde la magnífica estatua de Zeus hasta la cruda rivalidad de los Juegos, encierra el espíritu griego de la competición. Esa constante lucha por innovar, crear y ser los mejores llevó a los griegos a realizar asombrosos avances en la historia de la humanidad. El siguiente tesoro es un experimento de utopía. Una ciudad-estado donde las mujeres y los hombres lo daban todo por el bien común. Esparta, en el sureste del Peloponeso. Cuando visitamos Esparta, puede ser difícil imaginar que fuera una de las civilizaciones más influyentes en la historia del mundo. Pero hay una buena razón para ello, y es que los espartanos no creían en la riqueza material o en los edificios monumentales. Lo que les importaba era la experiencia humana y la fuerza militar. Los ciudadanos varones de Esparta eran luchadores a tiempo completo. Hombres que lo compartían todo. Pero la selección para esta vida de élite militar comenzaba al nacer. Cuando los bebés nacían, eran bañados en vino por los ancianos o gerontes de la ciudad para hacerlos más fuertes, y si se les consideraba débiles o discapacitados de algún modo, eran arrojados desde la cima de esa montaña. A los considerados aptos les esperaba un entrenamiento muy estricto. A partir de los 7 años, todos los niños eran sacados de la ciudad y llevados al agogé, una especie de entrenamiento extremo. Allí se les enseñaba música y baile, pero sobre todo habilidades de supervivencia y militares, porque la idea era convertir a estos jóvenes en las máquinas de combate definitivas. Los valores de Esparta eran inculcados físicamente. La educación era brutal y sangrienta. En la adolescencia las cosas se complicaban. Los aprendices más prometedores eran seleccionados para formar parte de la Cripteia, una sociedad secreta. A esos chicos se les imponía la prueba definitiva: colarse de noche en la ciudad y asesinar a un esclavo en su cama. Y es que los hombres espartanos eran temidos con razón. A partir de los 20 años, estos hombres solo podían ser soldados a tiempo completo. Y alguien tenía que hacer todo lo demás para dirigir la sociedad espartana. En Esparta, el trabajo no militar era desempeñado por una población de esclavos, los hilotas. No deja de ser una verdad incómoda sobre la sociedad griega que existía un tipo de economía esclavista. Pero en Esparta era distinto. Los hilotas no eran forasteros. Eran griegos que habían sido conquistados y subordinados por los espartanos. Y eran ellos los que hacían posible la máquina de guerra espartana. Pero en comparación con otras ciudades-estado griegas como Atenas, aquí las mujeres estaban liberadas.
Las mujeres espartanas prácticamente llevaban el funcionamiento de la ciudad. Se les enseñaba a hablar en público y se les permitían las mismas raciones que a los hombres, algo muy atípico en el mundo antiguo. Podían beber vino, correr en carros y solían reunirse para conmemorar a Helena de Troya, la poderosa reina que fue originalmente Helena de Esparta. Se untaban mutuamente aceite de oliva y se habla de noches de ambrosía y del deseo de relajar los cuerpos. La verdad es que todo suena ciertamente maravilloso y erótico. Muchas de estas libertades estaban ahí para asegurar que las mujeres espartanas fueran lo bastante fuertes como para dar a luz a niños sanos, puntas de lanza para un ejército modelo, pero no dejaban de ser libertades. Por supuesto que había un lado oscuro en el sistema espartano, pero lo que cautivó a sus contemporáneos y a muchas generaciones futuras fue su compromiso absoluto con la excelencia y el valor. Esas cualidades fueron el núcleo de la última batalla de los espartanos en las Termópilas, cuando 300 soldados espartanos, enormemente superados por un ejército persa, se negaron a retirarse sabiendo que al mantenerse firmes, se enfrentaban a una muerte segura. En la actualidad, los habitantes de Esparta, como el alcalde Petros Doukas, siguen estando profundamente orgullosos de su legado. ¿Cuál cree que es la contribución de Esparta a la Grecia moderna? La contribución es el concepto de valentía, de amar a tu tierra y de ser capaz de sacrificarse por las leyes y por tu país. Así que al ser un Estado funcional, todos deben hacer cosas para el Estado, pero que a la vez tenían privilegios y podían formar parte de una sociedad sana. Y no solo otorgaban privilegios, era un sistema autoadministrado. La presión de los compañeros estaba ahí y había que cumplir con el deber porque esa era la única manera de conservar la libertad. Esparta fue objeto de fascinación para otros griegos, y ese espíritu radical, de uno para todos y todos para uno, se ha reproducido a lo largo de la historia. Sus glorias idiosincrásicas inspiraron movimientos políticos, videojuegos, películas y libros. Muchos equipos deportivos toman su nombre de esta ciudad, así como algunas ciudades, especialmente en Norteamérica. Esto es un evento al azar que se inspira en la idea de la antigua Esparta, de este tipo de utopía llena de héroes ultraguerreros. De ahí que tengamos muchas otras Esparta. La Esparta de Grecia se conecta con otras Esparta del mundo. Toda esta gente se ha reunido para gritar la famosa frase de la película 300. Esto es Esparta. Esparta es uno de mis tesoros. No porque fuera la máquina militar definitiva, sino porque era una sociedad basada en la idea de que si nos unimos, todo es posible. Que debemos poner nuestras vidas al servicio de una causa mayor que nosotros mismos. Y la amemos o la odiemos, es un modelo que sigue inspirando después de 2500 años. Ahora sigo los pasos de viajeros de todo el mundo antiguo que hicieron este mismo viaje como si su vida dependiera de ello. Mi destino es Epidauro, un tesoro con un secreto, un lugar que nutría el cuerpo y el alma. Y la historia comienza en uno de los edificios más espectaculares del mundo antiguo. Este gran auditorio es una obra maestra de la arquitectura. Sus 55 gradas de bancos de mármol pueden albergar hasta 15.000 personas. Las superestrellas de la antigüedad, como el dramaturgo Sófocles o el emperador Adriano, se desplazaban hasta aquí para disfrutar del teatro. Lo que todo el mundo hace cuando viene aquí, y no soy una excepción, es colocarse en el centro,
porque la acústica de este lugar es increíble y porque así fue diseñado. Se escucha perfectamente incluso en la parte superior, pero necesito que alguien me escuche, así que he recurrido al amable Ángelos. Ángelos, Hola. ¿te parece bien que me quede aquí y tú te subes allí? Claro, ¿por qué no? Pero dime si me oyes, porque no voy a gritar, ¿vale? De acuerdo. ¿Sí? Me voy. Adiós. Gracias. Bien, yo estoy abajo y he mandado a Ángelos arriba para ver si puede oírme. Lo prometo, quiero que me oiga sin levantar la voz en absoluto. Ya está arriba. Oye, Ángelos. Ángelos, ¿puedes oírme? ¿Puedo oírte? Vale, probaré con un poco de tragedia griega. Las heridas de alguien que te ama y las heridas de alguien que te odia son iguales. Porque el amor de un amante es incurable, sea bueno o malo. Oye, qué bonito. Venga, ¿qué? Era una prueba. ¿De qué hablaba? De las heridas del amor. Exacto. Es brillante. Brillante. ¡Qué genios! ¡Qué genialidad! Y era así hace 2500 años. Los antiguos griegos compartían esas brillantes y hermosas palabras, esos grandes ideales sobre el ser humano. Por eso lo que se decía aquí tenía tanta importancia. Pero el teatro no era en realidad la razón por la que los antiguos venían desde tan lejos. Venían porque este paraíso terrenal era sagrado para Asclepio, dios de la medicina, protector de la salud y la felicidad humana, que se cree nació aquí. Este era uno de los primeros centros de salud, famoso en todo el mundo griego y romano. Aquí venían como peregrinos y pacientes. Venían a honrar al dios que en el centro del santuario tenía un enorme templo en su honor, con una estatua gigante de oro y marfil. Pero también venían desesperados por curarse. Aquí es donde se creía que tenía lugar la curación del dios. Es el Abaton o recinto sagrado. Durante el día, los enfermos y los heridos se tumbaban aquí y por la noche entraban en una cámara oscura para someterse al rito sagrado de la incubación. Los pacientes se dormían esperando a que Asclepio viniera a ellos en sus sueños, creyendo que los curaría mágicamente o les revelaría el tratamiento que necesitaban. Cuenta la historia que un hombre ciego se curó, pero luego no entregó suficientes ofrendas al santuario e inmediatamente volvió a perder la vista. Volvió y se curó por segunda vez. A los sacerdotes les encantó el hecho. Le dieron mucha importancia y lo publicitaron. Y es que les convenía que supieran que aquí ocurrían milagros, pero solo al precio correcto. Sin embargo, había tratamientos gratuitos. Es ideal que haya perros en el santuario, porque sabemos que había muchos perros en la antigüedad. Los perros eran sagrados para Asclepio. Algo que puede no entenderse. Podríamos preguntarnos por qué. Pero investigaciones recientes muestran que la saliva del perro posee propiedades antibacterianas. De ahí que puedan curar lamiendo. Eso los convertían en una especie de agentes curativos en el mundo antiguo. Todavía están por aquí. Aunque no tengo claro si quiero que me laman las heridas. Pero el tratamiento aquí iba más allá de los perros y los milagros. La arqueología ha revelado por qué este lugar fue cuna de la medicina. Hay algo en esta estupenda vitrina que quiero mostraros. Todos estos instrumentos médicos que se encontraron en el lugar son los precursores de los instrumentos quirúrgicos actuales. Hay pinzas, espátulas, cuchillos y también pequeños ganchos para las venas. Es muy interesante porque no solo había sacerdotes que recibían a la gente. Pensamos que aquí operaban médicos,
Los antiguos griegos fueron grandes pioneros en el campo de la medicina. De hecho, nuestra palabra farmacia viene de una palabra griega antigua, de fármaca, que significa pequeños remedios, a veces medicamentos. De todas formas, sabiendo que operaban con instrumentos como estos, nos alivia saber que usaran analgésicos en forma de opiáceos. Los enfoques curativos iniciados aquí se extendieron a más de 200 santuarios de Asclepio en Asia y Europa. Este sanatorio empleaba todo tipo de prácticas físicas y psicológicas, como sugieren los nuevos descubrimientos. Esto podría parecer un terreno en construcción, pero en realidad se trata de un descubrimiento muy emocionante e importante. Es una excavación que sigue en marcha. Lo que han encontrado ahí abajo es una cámara subterránea. No sabemos exactamente para qué se utilizaba. Podría haber sido para un ritual musical, un pozo de serpientes o algún tipo de mazmorra donde la gente imaginaba que estaba muerta para poder curarse y renacer de nuevo. Pero sea lo que sea, es una nueva pieza vital en la historia del rompecabezas que conforma este lugar. Y esta es una historia que nos importa, que tiene mucho que enseñarnos, porque hace 2000 años, las mujeres y los hombres tenían un enfoque holístico de la vida, de la salud y la felicidad, que ahora estamos retomando. ¿Recordáis este hermoso teatro? En el siglo IV a.C. no solo había un teatro, también un estadio, una pista de atletismo, un gimnasio y un odeón, que es la palabra griega antigua para designar un teatro de variedades. Al principio podríamos pensar que todo esto era solo un entretenimiento para visitantes y peregrinos, pero la realidad es mucho más profunda. Este lugar servía como terapia, porque los antiguos griegos creían que a un cuerpo sano debía corresponderle una mente sana. El filósofo Aristóteles decía que cuando la gente se reunía en un teatro como este para escuchar una obra, era una catarsis, una purga y un bálsamo para el alma de la sociedad. Esa idea de tratar a la persona como un todo, en lugar de centrarse en un problema aislado y de usar el arte para curar, puede parecer supermoderna, pero los griegos lo hacían hace 2500 años. Epidauro es un tesoro por todo tipo de razones, pero me encanta porque nos recuerda que debemos respetar la historia y que no solo debemos conocer los pueblos del pasado, sino aprender de ellos. El siguiente tesoro se encuentra en el corazón del norte de Grecia y abre una página en el libro de la ambición. Egas, capital del antiguo reino de Macedonia, cuenta con el mayor palacio de toda la antigüedad clásica y con uno de los tesoros arqueológicos más espectaculares jamás descubiertos. He venido aquí en busca de oro y de la verdadera historia de dos de los reyes más emblemáticos y dinámicos del mundo antiguo. Filipo II de Macedonia y su hijo Alejandro Magno. Estos hombres estaban decididos a apoderarse de toda Grecia y más allá. La ambición política y militar de Filipo era igualada por su visión cultural y filosófica. Mientras conquistaba Grecia, construyó un enorme cuartel general aquí mismo. La pieza central era este palacio de 2 plantas que abarcaba 12.500 metros cuadrados, con salas ceremoniales que encerraban
un espléndido jardín con capacidad para 3.000 personas. Su diseño vanguardista fue un modelo a seguir en el futuro. Gracias a la doctora Angeliki Kotaridi, tenemos acceso exclusivo a las excavaciones. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo estas excavaciones? Empezamos en 2007 Ajá. con las obras. Era una gran excavación y, como ves, sigue en marcha. ¿Ya? Incluso hoy tenemos hallazgos increíbles, sí. En esta zona de Dios aquí mío! hay un capitel jónico. ¡Qué suerte tengo de estar aquí y ver esto! Sí, nos has traído suerte. Un capitel, la parte superior de una columna, ¿no? Sí, la parte superior sí, y es un capitel especial muy importante. Mirad la decoración. ¡Es precioso! Es tremendo. Imagino a Filipo enseñando los planos y diciendo, ¿qué os parece nuestro diseño? Estoy segura de que tendría su opinión sobre estos detalles. Por supuesto, hablaba de todo. Era un genio. Este es un edificio increíble porque no tiene precedentes. Ah, Por primera vez los antiguos griegos veían algo tan grande que podía albergar 3 Partenones. Era el edificio más grande de la Grecia clásica y dominaba la zona de Macedonia Central. sí. Aquí se tiene la sensación no solo de ser el rey del mundo, sino de estar en la cima del mundo. El palacio fue diseñado para impresionar como gran centro de poder. Filipo recibía a cientos de personas en fastuosas fiestas en las que se compartían ideas y planes. Una especie de Camp David en Estados Unidos o los banquetes de Estado en el Palacio de Buckingham en el Reino Unido. Dios, qué espacio más increíble. Sí, bastante alto. Esta es la entrada. Sí, Sí. la puerta. Fantástico. Muy grande, de 6 metros de altura. ¡Qué pasada! Sería una entrada espectacular. ¿Y qué mosaico más precioso? Fijaos. Una alfombra imperecedera hecha de piedra. Una alfombra para la eternidad. ¡Qué idea más bonita! ¿Para qué usaban esta habitación? Como sala de banquetes. Vale. Tendría sofás alrededor, Ajá. de oro y marfil. ¡Qué hermoso! Imagina tener a Filipo, Aristóteles, Alejandro, atenienses y gente de otras ciudades griegas, Sí. a los que conocemos por la historia, sentados bebiendo vino con agua y discutiendo sobre Ya. filosofía, política o el nuevo mundo que quieren crear. Es alucinante. No me extraña que en esas conversaciones que tenían lugar entre el vino y la luz de las velas, pensaran que iban a cambiar el mundo o, en el caso de Alejandro, conquistar el mundo. La historia se concentra aquí durante 20 años. Ajá. Todo ocurre aquí. Increíble. Este es el corazón absoluto no solo de Macedonia, sino de Grecia y del mundo. Ya. Todos los avances ocurren aquí. Sí. Sí, aquí. Es el vientre Sí. que da origen a todo. Increíble. En octubre del 336 a.C., en la cúspide de su poder, Filipo invitó a los principales personajes de la época a Egas para celebrar la fastuosa boda de la hermana de Alejandro, Cleopatra de Macedonia. Como parte de los festejos, el rey organizó juegos en el teatro y los espectadores se agolparon. Todo comenzó con una procesión al amanecer. Las estatuas de los 12 dioses del Olimpo salieron en procesión, seguidas de una estatua del propio rey para demostrar que él también tenía poder divino. Filipo había despedido a su guardia personal para demostrar que estaba protegido por la buena voluntad de los griegos. Entró solo, vestido con un hermoso manto blanco. Pero de repente, un asesino se adelantó, alguien que le había sido leal antes, y le apuñaló bajo las costillas. Ante una multitud horrorizada, el rey cayó muerto al suelo. Ahora había un nuevo rey al mando, Alejandro Magno. Alejandro enterró a su padre aquí mismo, en Egas, en un vasto túmulo y en una ceremonia sin parangón.
17 meses después partió al frente de su ejército en una campaña implacable de 11 años, conquistando territorios desde Egipto hasta el actual Afganistán y la India, exportando la cultura griega a Asia, Oriente Medio y el norte de África. A lo largo de los siglos, el 90% de las tumbas reales de Egas fueron saqueadas. Pero entonces se produjo un descubrimiento milagroso. En las profundidades de este túmulo había cámaras intactas, entre ellas la del gran rey Filipo II. Aclamado como el hallazgo del siglo, los tesoros de las tumbas son impresionantes. El escudo de marfil y oro de Filipo II. Su armadura dorada. Su corona de roble dorado, la más pesada e impresionante de la antigüedad griega. Cerca, un exquisito Dioniso en marfil, bailando. Y quizás lo más emocionante de todo, un cofre de oro puro que contiene los huesos del rey. El milagroso descubrimiento de las tumbas y sus tesoros nos ofrece una ventana única a la vida de dos de los hombres más poderosos e influyentes del mundo. Este lugar es fantástico, porque aquí la historia vuelve a cobrar vida. Egas es uno de mis tesoros, no solo porque nos habla del poder y la ambición de los reyes macedonios, sino porque revela una historia muy humana. Desde los grandes diseños de Filipo II, a su brutal muerte, o a la piedad filial de Alejandro reflejada en todo ese oro. Es un lugar donde podemos sentir las corrientes emocionales del pasado y donde conoceremos las personalidades que llegaron a dar forma a la historia del mundo. Mi próximo destino alberga historias de héroes, mujeres y hombres dispuestos a morir por sus creencias. Un lugar testigo de la grandiosa historia de Grecia, desde la antigüedad hasta la modernidad. Nauplia, primera capital del Estado griego moderno. Un tesoro donde la geografía hace historia. Este puerto está naturalmente protegido y se encuentra justo en el cruce de Asia y Europa, por lo que siempre ha sido un importante centro de comercio que data probablemente de hace unos 4000 años. Pero el problema de los tesoros es que atraen a los ladrones y a lo largo de su historia bizantinos, francos, venecianos y otomanos han luchado por conquistar esos tesoros, dejando su huella en esta ciudad debido a su ambición por controlar el mar. Pero la propia historia marítima de Nauplia comienza mucho antes de que llegaran los ejércitos extranjeros. Según la leyenda, la ciudad fue fundada por Nauplios, hijo del dios del mar, Poseidón. El hijo de Nauplios, Palamedes, fue un auténtico protagonista de la mitología griega. Se dice que inventó los dados, los faros e incluso varias letras del alfabeto griego, además de desempeñar un papel clave en la historia de la guerra de Troya. Dicen que Palamedes fue enviado a surcar estas aguas para tratar de persuadir a Ulises para unirse a la lucha. Ulises no tenía ninguna intención de ser reclutado, así que fingió estar loco. Unió 2 bueyes a un arado y salió al campo cantando a pleno pulmón. Palamedes sabía que estaba fingiendo y muy astutamente agarró al joven bebé de Ulises, Telémaco, y lo puso delante de las pezuñas de los bueyes, sabiendo que se detendría. Ulises demostró que estaba cuerdo y nunca perdonó a Palamedes por esto. Así que durante la guerra de Troya hizo que lo acusaran de robo y traición y luego lo apedreó hasta la muerte. Es una historia espantosa, aunque solo una leyenda. Pero a pocos kilómetros de aquí hay un increíble descubrimiento que vincula esas historias de la guerra de Troya con guerreros heroicos históricos reales.
Este hallazgo se encuentra ahora en el Museo Arqueológico de Nauplia. Vine por primera vez aquí hace años cuando estaba investigando para un libro sobre Helena de Troya y recuerdo que me emocioné mucho, así que me alegra volver. El tesoro que he venido a ver es un superviviente de la Edad de Bronce, hace 3500 años, época en la que se desarrolla la historia de la guerra de Troya. Dios mío, esto nunca decepciona. Porque hay que recordar que estamos viendo una armadura que tiene cerca de 3500 años de antigüedad. Debía pertenecer a un guerrero, y está hecha de bronce, pero de un bronce muy fino, con láminas de 1 milímetro de espesor. Eso implicaba protección, pero muy ligera de llevar. La parte superior consta de este fabuloso casco decorado con colmillos de jabalí. Los jabalíes eran y siguen siendo feroces, por lo que todo estaba diseñado para impresionar e intimidar. Es físicamente el material del que están hechas las leyendas. Lo más significativo es que en el relato más famoso de la guerra de Troya oímos descripciones de túnicas y cascos relucientes exactamente así. Creo que esto demuestra que estas fabulosas historias sobre héroes guerreros como Palamedes tienen sus raíces en hechos históricos concretos. Tan poderosa era la presencia de Palamedes en Nauplia, que dio su nombre a la colina que se eleva sobre la ciudad y a la formidable fortaleza construida sobre ella. El Palamidi se construyó a principios del siglo XVIII, cuando todo el Peloponeso estaba bajo el control de Venecia y Nauplia era su capital. Las obras de la fortaleza comenzaron en 1711. La construcción de esta fortaleza fue un increíble logro de la ingeniería, porque ya veis lo complejo del terreno. Los venecianos lo hicieron aún más complejo para ellos, porque construyeron 8 bastiones separados, buscando así un concepto de fuerza en su profundidad. Si un bastión caía, los soldados podían subir y ocupar el de arriba. Se completó justo a tiempo, porque en 1715 los otomanos de Turquía atacaron. Solo había 2000 soldados venecianos y, según los informes, cuando se asomaron vieron a entre 70.000 y 100.000 soldados otomanos agrupados en barcos en el puerto o atacando la fortaleza. Los venecianos ni siquiera se molestaron en probar su ingenioso sistema de bastiones. Abandonaron la fortaleza, huyeron a la ciudad y los otomanos quedaron al mando. El dominio otomano continuó durante algo más de 100 años, hasta que en 1821 los griegos se rebelaron para luchar por su independencia. Un año más tarde, en 1822, en la noche del 29 de noviembre, y al amparo de la oscuridad, irrumpió una banda de rebeldes por la libertad griega y logró tomar el fuerte de los turcos. Así, este lugar se convirtió en uno de los primeros de Grecia en recuperar la independencia. La guerra continuaba y a los combatientes griegos se les unió un pequeño ejército de extranjeros. Estos voluntarios se inspiraban en la creencia de que la civilización occidental tenía una profunda deuda con los griegos antiguos y por tanto con los modernos. El más famoso fue el poeta y aventurero británico Lord Byron, cuyo recuerdo sigue muy vivo en Nauplia. Hola, estamos haciendo un programa sobre la historia de Grecia y estamos hablando de Byron. Yo me alojé aquí hace 10 años. Oh. Sí, ¿sabe si...? Sí, recuerdo. Era... Sí, con mi familia. Me acuerdo. ¿Sí? Me acuerdo de usted. Sí, tenía 2 niñas. Una rubia Sí. y otra pelirroja. Eso es. Díganos una cosa, estamos hablando de Byron.
Y los luchadores por la libertad de Grecia. Usted ha puesto a su hotel el nombre de Byron. Es que estamos en deuda con Byron. Verá, Byron fue un héroe para nosotros. Escribió mucha poesía para ayudar a la revolución griega. Al ser tan importante, decidimos que tendría su nombre porque vemos a Byron como a un héroe. Yasu. Adiós, Yasu. Adiós. Casi 300 extranjeros murieron en la Guerra de la Independencia. Hay algo conmovedor en la gente que está dispuesta a dar su vida y morir por la libertad de otra persona. Y eso es lo que pasó aquí. Murieron por la libertad y por la idea de Grecia. Eran héroes que creían en algo más grande que ellos mismos. Finalmente, tras 7 años de conflicto, ganaron la guerra. Grecia era libre y Nauplia se convirtió en la primera capital oficial. En 1833 llegó aquí el nuevo rey de Grecia, un joven príncipe bávaro llamado Otto, elegido por un comité en Londres. Y por primera vez en su historia, Grecia fue un estado nacional con nombre propio. Grecia es un tapiz, un lugar rico por sus encuentros con muchas partes del mundo, y Nauplia es testigo de ello. Esta ciudad encarna la compleja historia de Grecia, una historia que va de Oriente a Occidente, de la antigüedad a la modernidad, y que ha inspirado a héroes legendarios o reales a lo largo de miles de años. Por eso, Nauplia es un tesoro. Mis tesoros griegos me han llevado a través de esta gloriosa tierra. He sentido la pasión de los antiguos Juegos Olímpicos. Me he deslumbrado con el oro de Macedonia y he visitado el primer balneario de la civilización occidental. He disfrutado como nunca de este viaje para explorar las maravillas y los tesoros de Grecia. Ha sido épico. Me ha demostrado que la ambición, la determinación, la inspiración y la pura curiosidad construyen una civilización. Y me ha recordado que los dones de los griegos siguen disfrutándose en todo el mundo.